Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Jeremías, capítulo 18. La palabra de Dios dice así, en Jeremías capítulo 18, verso 1, dice: la palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este texto que acabamos de leer nos relata algo muy práctico, un ejemplo muy fácil de entender. El alfarero, el que trabaja con arcilla y crea artesanías en esa rueda que aún hoy se usa para hacer este tipo de trabajos. Y el profeta Jeremías dice que lo ve al alfarero trabajar con el barro, con la arcilla, y de pronto lo que estaba haciendo se rompe, ¿sí? No llega a buen término. Y lo que hace el alfarero es volver a amasar todo ese barro, y vuelve a empezar lo que estaba haciendo, lo que bien le parecía, dice exactamente el texto. Y allí él recibe de parte de Dios la enseñanza que quiere darnos también hoy a nosotros, ¿no es cierto? O sea, Dios es el alfarero, Dios es el que está trabajando con nosotros, ¿sí? Moldeando nuestra vida, y lo que está diciendo es que Él no se da por vencido. Por eso es un Dios de segundas oportunidades, ¿sí? Si no funciona en lo que está haciendo, va a empezar de vuelta, va a volver a empezarlo. Y esto es importante para nosotros como hijos de Dios. Saber que Dios está trabajando en mí, en vos. Tiene un proyecto, tiene un propósito. ¿Sí? Lo que pasa en tu vida, desde que le entregaste tu vida al Señor Jesús y entró en tu corazón el Espíritu Santo y te hizo una persona nueva, desde allí en adelante vos sos el barro y Dios el alfarero. Dios está trabajando, haciendo lo que Él ha planificado para vos. Para que vos seas. Y Dios, que es el Dios de las segundas oportunidades, eso lo vemos a lo largo de toda la palabra. En la Biblia encontramos continuamente a Dios dando esa segunda oportunidad, empezando de nuevo. Lo vemos allí con Moisés. Cuando Moisés mata al egipcio, cuando se va de las manos y termina produciendo una muerte, no es que Dios lo descartó. Quizás si eso no hubiese pasado, si Moisés no hubiese reaccionado así, los tiempos podrían haberse acortado, el proceso de maduración de Moisés hubiese sido distinto, pero Dios no renunció, siguió esperando, siguió llamando y vuelve a hacerlo allí en el desierto y lo trae de vuelta a Egipto y cumple su propósito con su pueblo en Egipto, esclavizado por Faraón, y con Moisés usándolo
como instrumento para sacar ese pueblo de la esclavitud. Bueno, esto sucede con Dios, que no deja de tener ese propósito y no renuncia a cumplirlo si nosotros fracasamos. Esto también lo podemos ver con Elías, el profeta que huye al desierto y ante tanta dificultad como que, pide morir. Huye y pide morir, no seguir. Eso no asusta a Dios. No lo hace desistir de cumplir sus propósitos en la vida de Elías, sino que es cumplido su propósito en su vida. ¿Sí? Y vamos al Nuevo Testamento. Encontramos al apóstol Pedro, que a pesar de que Jesús le dice que está pidiendo por él porque lo va a negar, lo va a zarandear el diablo y lo va a negar, a pesar de que con advertencia y todo, el apóstol Pedro lo niega 3 veces, Dios sigue obrando en él. Viene allí ese hermoso encuentro junto al mar, donde aparece Jesús invitándoles a comer en la playa, y allí tiene esa gran conversación con Pedro. ¿Me amas? Apacienta a mis corderos. ¿Se acuerdan? Ese es Dios, constantemente dando otra oportunidad. Nunca deja de cumplir, de trabajar, de tener un proyecto, una tarea para mí y para vos. Él sigue trabajando, sigue buscando, sigue dando segundas oportunidades para que podamos servirle. Esto es así. Dios es de esa manera, aunque con contratiempos en el camino. Si Dios te eligió, Él cumplirá su propósito en vos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ya que, me doy cuenta, reconozco que más de una vez fracaso. Más de una vez me pasa como ese barro que de pronto se desarma en las manos del alfarero. Aquello que estaba haciendo, que ya estaba casi listo, se rompe, fracasa. ¿Qué tengo que hacer? No salir de las manos del alfarero. ¿Se entiende? Yo soy el barro. Y estoy en las manos de Dios. ¿Sí? Mientras permanezca en sus manos, Él va a cumplir su propósito en mí. ¿Sí? Mientras Dios esté metiendo mano en mi vida, Él va a cumplir su propósito en mí. Esa segunda oportunidad se va a dar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en sus manos. Mi gran desafío en la vida de servicio al Señor no es llegar a ser el gran misionero, el gran predicador, sino permanecer en las manos del Señor. Lo otro, lo que va a hacer con nosotros, está en sus manos. Él va a hacerlo. No lo tengo que hacer yo, lo va a hacer el Señor. Yo debo permanecer en sus manos. ¿Sí? Y por supuesto, entonces, dejarme moldear. Hay veces y situaciones seguramente en nuestra vida que nos causan dolor, que nos sentimos, quizás hasta, yo no sé, abandonados, solos. ¿Sí? ¿Qué habrá sentido Moisés después de haber estado en el palacio de Faraón, después de haber querido ayudar a su pueblo, de tener que pasar tanto tiempo en el desierto, lejos de su pueblo, lejos del palacio de Faraón? ¿Sí? Y eso puede pasar con nosotros en más de una circunstancia, que nos sentimos solos y que no entendemos qué está pasando. Ahora, saber que
si permanecemos en las manos del Maestro, Él sigue amasando, sigue moldeando, sigue trabajando, hasta que otra vez empieza a cumplir ese propósito y ese barro se transforma en aquello que Él ha diseñado y llega a consumarse, ¿sí? Entonces, permanecer en las manos del Maestro y transitar en confianza el tiempo que nos toque estar siendo amasados, ¿sí? El Señor está trabajando en vos, está trabajando en mí. Es un Dios de segundas oportunidades y va a concluir lo que Él comenzó. Aquel que la buena obra empezó, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta que esté acabada de cumplir. Entonces sí, podemos decir que, Moisés llegó a sacar al pueblo de la esclavitud. Pedro llegó a ser la piedra principal de ese ministerio que inicia la evangelización en Jerusalén y en tantos otros lugares. Él llevó la palabra. A pesar de esos contratiempos, esos fracasos, ese romperse y volver a empezar, Dios hizo y cumplió su propósito en la vida de ellos y lo va a hacer también en la tuya y en la mía. Que Dios les bendiga.